Bien, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video acá en Codificando Bits. En los dos primeros videos de esta serie hablamos del reconocimiento facial y la detección facial. La detección facial, que fue el video anterior, lo que permite es, dentro de una imagen, detectar las ubicaciones donde probablemente se encuentran rostros humanos. Y la identificación o el reconocimiento facial lo que hace es tomar esas imágenes que encontramos en la detección y determinar a qué persona o a qué individuos corresponde cada una de esas imágenes. En este video entonces lo que vamos a ver es cómo implementar esas dos cosas ya en un sistema de inteligencia artificial usando Python, TensorFlow y Keras. Así que este es nuestro punto de partida. ¿Qué tenemos inicialmente? Las librerías que necesitamos en este caso van a ser TensorFlow, porque allí vamos a utilizar el sistema MobileNet que nos permite detectar rostros. Ese sistema lo vimos precisamente en el video anterior. Vamos a usar Keras en esta segunda línea para cargar FaceNet, que es el sistema que hace reconocimiento. Vamos a usar OpenCV, que nos permite leer imágenes del disco duro y almacenarlas. NumPy para hacer cálculos o comparaciones entre los rostros que se han detectado y determinar a qué persona corresponden, Matplotlib para dibujar esas imágenes que vayamos obteniendo y OS para poder leer los datos en el disco duro. Entonces, ¿cuál es la idea de este tutorial? Tenemos acá una serie de rostros conocidos o unos rostros de referencia. Los 4 rostros que tenemos acá corresponden a mi rostro y la idea es que entonces vamos a entrenar al sistema o le vamos a pedir al sistema que primero detecte las características esenciales de estos rostros de referencia. Después de eso vamos a ir a unas imágenes desconocidas y le vamos a pedir al sistema que compare los rostros de estas imágenes desconocidas con los rostros de referencia y determine en cuáles de ellos aparece el sujeto, que ese sujeto soy yo, en cuáles de esas imágenes aparece el sujeto. Entonces tenemos imágenes de actores famosos, de Christian Bale, de Jack Nicholson, de Jerry Seinfeld, y tenemos acá otras imágenes que obviamente nosotros sabemos que son rostros conocidos, pero que el sistema no conoce. Vamos a ver qué también lo hace y qué también detecta estas imágenes. Entonces ese es nuestro punto de partida. Esa es la idea de este tutorial. Vamos a crear acá, vamos a cargar las librerías y vamos a crear los directorios de referencia. Entonces donde tenemos las imágenes o los rostros conocidos, los rostros desconocidos y donde vamos a almacenar los resultados de ese proceso de detección. Ese es el punto de partida. Ahora entonces lo que vamos a hacer es, inicialmente, vamos a leer toda la información que está en MobileNet. Para esto lo que vamos a hacer es, vamos a usar un grafo o una red convolucional que ya está entrenada previamente, que es MobileNet, pero que está entrenada específicamente para detectar rostros en imágenes. Entonces la idea es leer con TensorFlow este archivo. Vamos a copiar el nombre del archivo y vamos a leer la información de ese grafo para tener nuestro modelo acá listo para hacer la detección de rostros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar precisamente TensorFlow. Vamos a usar una librería que se llama gfile y allí en esta librería vamos a copiar el nombre del archivo que queremos leer. Es un archivo binario donde está almacenada toda la información de esa MobileNet, es decir, está almacenada la arquitectura, cada una de las capas cómo está constituida y los pesos ya después del entrenamiento de cada una de esas capas. Entonces esa información inicialmente, esa información en bruto, la vamos a almacenar en esta variable graphdepth y después de leer esa información en bruto, acá lo que le estamos diciendo es que lea línea por línea ese archivo binario que contiene la información de nuestro modelo y después de tener esa información en bruto, entonces esta variable que contiene esa información en bruto la vamos a llevar ya a un grafo que va a ser nuestro modelo para hacer las predicciones de los bounding boxes. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un grafo precisamente con TensorFlow as default. ¿Y cómo vamos a almacenar o qué nombre le vamos a poner a ese grafo? Pues un nombre bastante diciente, MobileNet, lo vamos a llamar. Entonces simplemente le decimos que importe la definición que tengamos anteriormente, o sea, los datos en bruto, los importe
y los almacene precisamente en MobileNet. Entonces si le decimos print MobileNet, lo que tenemos es un grafo. Y acá tenemos toda la información de ese modelo que vimos en el video anterior, donde si no lo han visto les dejo acá arriba o en la descripción les dejo el enlace para que vean ese video. Bien, entonces tenemos acá MobileNet. Vamos a crear, antes de mirar que también funciona, necesitamos crear otras funciones básicas. Una función básica es cargar imagen. Entonces vamos a llamarla loadImage. Para eso vamos a usar precisamente OpenCV. Entonces, ¿qué introducimos a esa función? El directorio donde se encuentra la imagen y el nombre completo de la imagen, y lo que nos va a devolver OpenCV es la imagen ya para poderla manipular. ¿Cómo la leemos? Con emread. ¿Qué tenemos que introducir a emread? La ruta completa de la imagen. Entonces, directorio, el nombre y vamos a pedirle, cuando la lee por defecto OpenCV, la lee en formato BGR, azul, verde y rojo. Necesitamos ponerle en el formato RGB, rojo, verde y azul, para poderla visualizar correctamente, y ahí tenemos la manera de cargar nuestra imagen. Ahora el paso importante es cómo detectar los rostros. Entonces para eso vamos a usar MobileNet. Entonces vamos a llamar acá la función detect faces, y ¿qué vamos a introducir? Pues vamos a introducir la imagen y vamos a definir un umbral. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que MobileNet va a detectar múltiples cajas en la imagen, bounding boxes, donde supuestamente hay rostros, pero cada una de esas cajas viene acompañada por una probabilidad. Entre más cercana sea a 1 esa probabilidad, más seguros estamos de que tenemos un rostro. Entre más baja sea la probabilidad más cercana a 0, pues estamos casi seguros de que eso no es un rostro. Entonces vamos a escoger únicamente los bounding boxes que tengan probabilidades de 0,7 para arriba. Entonces por eso vamos a usar ese umbral. ¿Y qué nos va a arrojar? Entonces, lo que les decía, nos va a arrojar los bounding boxes y los puntajes o las probabilidades de cada una de esas cajitas. Vamos a calcular el ancho y el alto de la imagen para definir correctamente las coordenadas de ese bounding box. Y además de eso, MobileNet, como dato de entrada, va a recibir la imagen. Originalmente la imagen, como la leemos acá con loadImage, va a tener 3 dimensiones: alto, ancho y profundidad, que son 3 planos de color. Pero como nosotros podemos también con MobileNet usar múltiples imágenes simultáneamente, introducir varias imágenes, tenemos que agregar una dimensión adicional que nos indique el número de imágenes que estamos introduciendo. Así al final la imagen sea una sola. Entonces acá lo que tenemos que hacer es expandir, agregar una dimensión a la imagen original. Entonces ahí con eso agregamos la dimensión, no estamos cambiando el dato, la imagen sigue siendo la misma, pero agregamos una dimensión para ajustarla al tamaño de entrada que requiere MobileNet. Acá vamos a inicializar MobileNet. Entonces, ¿inicializar qué es? Tenemos que crear 3 contenedores. Un contenedor donde le indiquemos a MobileNet dónde va a estar almacenada la imagen de entrada, y los 2 contenedores de salida, que son los bounding boxes y los puntajes. Entonces vamos a crear acá, primero que todo, una sesión como este grafo que está disponible en internet, donde está MobileNet, fue guardado en formato, o fue creado cuando se tenía solo TensorFlow 1. En este caso, entonces, por eso es necesario crear la sesión. Y acá le decimos simplemente que vamos a ejecutar o hacer toda la predicción usando la red que acabamos de crear, MobileNet. Y después sí vamos a crear los contenedores. Entonces un contenedor va a tener la imagen. ¿Cómo creamos ese contenedor? Eso ya está, esa información ya está acá en MobileNet. Eso se llama Image Tensor. Los boxes, los bounding boxes, eso también ya está almacenado como salida de MobileNet, y eso se llama Detection Boxes. Y los puntajes, las probabilidades, también son información que extraemos ya del modelo entrenado. Eso se llaman Detection Scores.
Listo, tenemos los contenedores y ahora sí vamos a hacer la predicción, o la detección, mejor dicho. La predicción o la detección. Bien, entonces acá simplemente le decimos los resultados de esa predicción los vamos a almacenar precisamente en estos contenedores boxes y scores, y para hacer la predicción tenemos que ejecutar esta sesión. Entonces le vamos a decir session.run, y de manera recurrente entonces los boxes que teníamos que inicialmente están vacíos poco a poco se van llenando de cajitas, y eso lo vamos almacenando a su vez en los mismos boxes y en los mismos scores. Y acá el dato de entrada, como se lo presentamos, entonces hay una variable que se llama fitDictionary, y entonces la imagen de entrada va a ser esta imagen ya redimensionada. Listo, tenemos eso. Tenemos que reajustar tamaños de boxes y de scores. ¿Por qué? Porque ocurre que TensorFlow nos va a arrojar, o este modelo nos va a arrojar, los boxes y los scores con una dimensión adicional, así como ocurrió acá con la imagen, que tuvimos que agregarle una dimensión. A la salida estos tienen una dimensión adicional. Entonces quitamos esa dimensión. ¿Eso cómo lo quitamos? Con squeeze de NumPy. Quitamos esa dimensión adicional. No estamos quitando datos, solo una dimensión adicional. Y lo mismo con scores. Scores axis equal 0. Listo. Y bien, ahora lo que yo les decía. Puede ser que dentro de la imagen MobileNet haya detectado muchas cajas, pero no todas las cajas corresponden a un rostro. Entonces vamos a depurar los bounding boxes. Es decir, vamos a quedarnos solo con los que tengan probabilidades mayores a 0,7. Entonces vamos a buscar dónde esos puntajes son mayores al umbral que definimos inicialmente. Y después de tener identificados cuáles son los boxes que cumplen con esa condición, vamos a extraer las coordenadas de esos boxes, las vamos a reajustar para poder dibujar posteriormente, y almacenamos eso en una lista, que es lo que en últimas nos va a entregar esta función. Entonces aquí vamos a crear los bounding boxes en el formato que necesitamos. Entonces todos los que aparezcan vamos a almacenarlos en una lista, y vamos a ir uno a uno creando. Entonces primero extraemos las coordenadas xmin, ymin, xmin, y máximo, x máximo. Entonces extraemos las coordenadas, y después de eso entonces tenemos que reajustarlas, porque el rectángulo lo vamos a dibujar usando OpenCV, y OpenCV no acepta este tipo de coordenadas. OpenCV lo que nos pide es en píxeles indicar la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha de ese rectángulo. Entonces tenemos que reajustar estas coordenadas. Entonces vamos a calcular ya en píxeles estas 4 coordenadas. Eso simplemente es tomar el x mínimo y multiplicarlo por el ancho, el x máximo y multiplicarlo por el ancho, el y mínimo y multiplicarlo por el alto de la imagen, y el y máximo multiplicarlo por la altura de la imagen. Y como esto nos va a dar en números no enteros, tenemos que convertirlo en número entero. Entonces simplemente aquí voy a copiar esta parte y vamos a representarlo como números enteros. Int bottom. Listo, tenemos eso, y ya con estas coordenadas podemos ir a OpenCV para que dibuje cada uno de los rectángulos. Entonces esto finalmente, estas coordenadas las almacenamos en bounding boxes. Entonces bounding boxes, append, le agregamos ese dato, left, right, top y bottom. Listo, tenemos nuestra función, parece que no hay errores. Ya vamos a probar cómo funciona todo esto conectado, pero antes de hacer eso, bueno, acá nos faltó decirle que la salida va a ser bounding boxes. Listo, y aquí entonces es dibujar los bounding boxes. Entonces aquí le decimos, vamos a crear otra función que vamos a llamar drawBox. Vamos a introducir la imagen, la cajita, el color que queremos poner para la imagen y el ancho de la línea, que vamos a ponerlo por defecto en 6. Listo. Si
no hay cajas, vamos a devolver simplemente la imagen. Pero si tenemos bounding boxes, entonces le vamos a decir a OpenCV que dibuje un rectángulo sobre la imagen y le damos las coordenadas. Esquina superior izquierda, que es box 0, box 2. Esquina inferior derecha, box 1, box 1, box 3. Listo, le damos el color que queremos dibujar y el ancho de la línea. Listo. Y le decimos acá que nos devuelva la imagen. Bien. Tenemos ya este punto de partida. Miremos todo esto conectado a cómo funciona. Es decir, cómo leemos la imagen, cómo detectamos los rostros en esa imagen y cómo dibujamos los rostros que detecta MobileNet. Entonces nos vamos a ir acá a estas imágenes desconocidas y vamos a tomar, por ejemplo, esta primera que aparece acá, que tiene 3 rostros. Vamos a ver que también funciona esta primera parte del sistema que tenemos. Entonces tomemos nuestra imagen, entonces vamos a leerla, load image, y para load image recordemos que la entrada era el directorio y el nombre. Entonces acá la imagen está en el directorio de desconocidos y el nombre es la variable name. Después de leer la imagen, entonces le vamos a decir que detecte los rostros en esa imagen. Simplemente podemos introducir la imagen y dejar este valor acá por defecto. Entonces vamos a introducir la imagen y eso nos va a arrojar los bounding boxes. Entonces detect faces en la imagen. Bien, y después de eso entonces le vamos a decir que nos dibuje cada uno de los bounding boxes que ha encontrado. Como pueden ser varios, vamos a hacer acá un for boxing bounding boxes. Entonces vamos a almacenar eso en detected faces y le vamos a decir que sobre detected faces dibuje precisamente todas los bounding boxes que vaya encontrando y que los dibuje con un color verde. ¿Sí? Listo. Creamos nuestra figura, figure fix size, hagámosla de 10 por 10 y después de eso entonces vamos a mostrar la imagen. Detected faces. Listo. Miremos a ver que también funciona. Acá tenemos un error. Drawboxes no está definido. Es drawbox. Entonces acá es drawbox. Listo. Acá hay otro error. PLG, plot. No es PLG sino plot. Ya debería funcionar. Listo. Perfecto. Fíjense que detectó los 3 rostros a pesar de que este está totalmente lateral. Entonces hasta ahora está funcionando bien. Listo, entonces ya tenemos la primera parte del sistema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, después de la detección de rostros con MobileNet, deberíamos ir a hacer el reconocimiento facial, o sea, mirar cuál de estos rostros corresponde a Miguel o a otra persona si tenemos otros rostros de referencia. En este caso solo tenemos rostros míos. Entonces, ¿cómo hacemos esta detección? Pues vamos a usar FaceNet, pero antes de eso tenemos que extraer solo esta porción de la imagen. Cada uno de los rostros de esas cajitas tenemos que extraerlas de la imagen y esas cajitas con esas imágenes tenemos que presentarlas a FaceNet. Entonces aquí lo que vamos a crear es una función de extraer rostros. Bien, entonces ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a llamarla extract faces, que vamos a introducir la imagen original, los bounding boxes que ya detectamos y acá hay una variable muy importante que es que FaceNet requiere que esas imágenes tengan un tamaño fijo. Los rostros que introducimos para hacer el reconocimiento tienen que tener, al menos en este modelo que ya vamos a usar preentrenado, tienen que tener un ancho y un alto de 160 píxeles. Entonces por eso vamos a tener que redimensionarlas porque ustedes ven acá que estos rostros no son imágenes cuadradas, son rectangulares. Listo, entonces acá cada rostro lo vamos a almacenar en esta lista y vamos a ir bounding box, vamos a leer cada uno de los bounding boxes, vamos a extraer la información de esos bounding boxes y el rostro, ¿qué va a hacer simplemente? Pues va a ser ir a la imagen y tomar únicamente las coordenadas
desde el extremo superior hasta el extremo inferior y desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. Esa va a ser nuestra imagen. Después de eso, entonces, tenemos que agregar ese dato, pero antes de agregarlo, recuerden que tenemos que cambiar el tamaño de esa imagen. Entonces ahí usamos Resize de OpenCV. ¿Qué variable vamos a redimensionar? El rostro, Face. ¿Y cuál es el nuevo tamaño? El New Size que teníamos definido acá, que es 160 por 160. Y al final nos va a devolver los rostros. Entonces miremos que también funciona. Faces. Entonces vamos a tomar esta imagen que ya tiene los rostros detectados o la imagen original, y vamos a extraer únicamente los rostros a ver qué ocurre. Extract Faces, entonces la imagen y los bounding boxes. Y digámosle que nos muestre, por ejemplo, el primer rostro. Resize, acá es punto. Face, es Faces, no Face. Perfecto. Entonces tenemos un rostro. Y fíjense que ya este es cuadrado, 160 por 160. Miremos los otros dos rostros, a ver qué también lo hace. Perfecto. Y perfecto. Bien, entonces ya estamos listos para llevar todo al sistema de reconocimiento facial. Entonces miremos FaceNet. ¿Cómo es el reconocimiento facial? Primera cosa, entonces vamos a cargar el modelo, Load Model, FaceNet Keras.h5, que es simplemente este modelo que tenemos acá, que previamente ya ha sido entrenado para reconocer rostros. Entonces vamos a cargar ese modelo y vamos a decirle que nos imprima en pantalla el tamaño del dato de entrada y el tamaño del dato de salida. Entonces cargamos esa red convolucional que es FaceNet, ese detector, y acá es simplemente para recordar un poco cómo es que funciona FaceNet. Entonces recordemos, en el primer video de la serie, por acá está el enlace, en el primer video de la serie vimos el reconocimiento facial lo que hacía, y es que tenemos una red convolucional que toma un rostro de entrada y aprende a encontrar una representación compacta de ese rostro de entrada. Cuando decimos representación compacta es que ya no vamos a tener una imagen, sino que a la salida de la red vamos a tener es un vector. En particular este vector tiene 128 elementos, y esos 128 elementos son característicos de un rostro correspondiente a una persona determinada. Es decir, personas diferentes van a tener embeddings o representaciones compactas ligeramente diferentes, y eso es lo que nos va a permitir diferenciar o reconocer un rostro de otro. Acá lo que tenemos es nuestro dato de entrada, entonces va a tener imágenes de 160 por 160 a color, por eso los tres planos, y la salida entonces va a ser el embedding, la representación compacta con 128 elementos. ¿Listo? Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear una función que tome la imagen de entrada, que es el rostro ya, la cajita que tenemos acá, por ejemplo, y nos genere el embedding de 128. Entonces eso es muy sencillo. Vamos a crear esta función que va a tomar como entrada el modelo y el rostro. Nuestro modelo va a ser FaceNet, y entonces simplemente acá lo que hacemos primero con la imagen es tenemos que escribirla o pasarla al formato punto flotante. ¿Por qué? Porque tenemos que normalizar la imagen. Es decir, para cada imagen de entrada vamos a calcular la media y la desviación estándar, y le vamos a restar esos dos valores, o la vamos a normalizar con respecto a esos dos valores. Bien, ¿esto para qué es? Porque puede ser que en la imagen que yo esté procesando el rostro esté en una posición determinada donde la iluminación es mayor o es menor, y eso me va a cambiar la intensidad de los píxeles. Si yo no normalizo la imagen con respecto a esas posibles variaciones,
pues el sistema no va a funcionar correctamente. Entonces la idea es que siempre los píxeles de la imagen que se está procesando estén prácticamente en la misma escala, y para garantizar que están en la misma escala, pues se usa precisamente este tipo de normalización, que es muy normal no solo acá, sino prácticamente en casi todos los sistemas de Deep Learning. Entonces, después de normalizarlo, tenemos que reajustar nuestra imagen, porque nuestra imagen no puede tener solo 3 dimensiones, sino que tiene que tener 4. Entonces aquí vamos a usar precisamente la misma función que usamos un poco antes, que era expandir dimensiones. Entonces le vamos a agregar una dimensión. ¿Listo? Y la predicción es muy sencilla. Entonces la predicción lo vamos a llamar el embedding. Nuestro vector de 128 elementos va a ser el resultado de utilizar el modelo y de hacer la predicción sobre el rostro de entrada. Y la función entonces nos va a devolver ese embedding. ¿Listo? Si calculamos eso, entonces vamos a calcular nuestro embedding, compute embedding, introducimos nuestro modelo que es FaceNet y vamos a introducir el rostro 0, por ejemplo, y vamos a decirle que calcule eso y que nos imprima el resultado de ese embedding, el resultado de calcular el embedding. Y acá tenemos nuestro rostro con la información más relevante detectada por la red, representada como un vector de 128 elementos. ¿Listo? Bien, acá ya estamos entonces listos para empezar a hacer el reconocimiento. Entonces recuerden que la idea es: tengo unos rostros de referencia y quiero saber si en alguna de estas imágenes aparece alguien que se parezca mucho a ese rostro de referencia. Entonces vamos a ver qué tan bien funciona. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa detección? Primero vamos a calcular los embeddings de referencia. Es decir, nos vamos a ir a los rostros conocidos y cada uno de estos rostros lo vamos a detectar, lo vamos a pasar por FaceNet y vamos a obtener un vector de 128 elementos para cada uno de esos rostros de referencia. Entonces esos embeddings, known embeddings, los vamos a almacenar en una lista. Procesando, vamos a decirle acá, procesando rostros conocidos. Y vamos entonces a leer el contenido de ese directorio. Vamos a leer únicamente ends with las imágenes JPEG. Vamos a decirle que nos imprima el nombre. El nombre que encontró. Y entonces vamos a hacer prácticamente lo que hicimos acá arriba, acá. No vamos a dibujar los bounding boxes, simplemente vamos a saltarnos esa parte. Entonces vamos a decirle que lea la imagen, que calcule los bounding boxes y después de calcular los bounding boxes, que extraiga los rostros. Es decir, esta función, tal cual. Y después de eso le vamos a decir que calcule el embedding. Acá le voy a poner simplemente, acá estoy seguro de que va a detectar en los rostros de referencia, al menos yo sé que va a detectar solo un rostro. Voy a llamarlo face para que quede eso más claro. Listo, vamos a calcular el embedding y vamos a... Voy a borrarlo acá y voy a agregar ese resultado a la lista que va a contener todos esos elementos. Y al final entonces le voy a decir return known embeddings. ¿Listo? Perfecto. Y acá estamos leyendo los embeddings. Acá tenemos un error, known embeddings is not defined. Known, acá creo que siempre tengo problemas acá con esto. No, son demasiadas consonantes y muy pocas vocales. Listo, perfecto. Entonces ahí tenemos, estamos calculando los vectores de 128 elementos, los embeddings de cada una de estas imágenes. Si yo acá le digo al return está fuera de la función,
fuera. No, es que no necesitamos return porque no es una función. Listo, ahora sí. Entonces ya tenemos los embeddings. Y ahora vamos a mirar entonces qué es lo que hay dentro de esos embeddings. Si yo le digo print known embeddings, tenemos un vector de 128 elementos, tenemos otro vector, y un cuarto vector, ¿sí? Entonces tenemos ya los rostros representados a través de esos embeddings. Ahora sí, vamos a hacer el reconocimiento. Entonces, para hacer el reconocimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una función para comparar rostros. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a tomar el rostro desconocido o la imagen que contiene el rostro desconocido y voy a compararlo con los 4 embeddings que acabo de calcular. ¿Y cómo hago la comparación? Calculando la distancia entre esos dos vectores, entre ese par de vectores de 128 elementos. Si esa distancia es relativamente pequeña, quiere decir que el rostro desconocido se parece al menos a alguno de estos 4. Si la distancia supera un umbral, quiere decir que no se parece, que es una persona totalmente diferente. Entonces esa va a ser la comparación. Entonces vamos a introducir los embeddings de referencia, el embedding desconocido, y vamos a poner un umbral de 11. Es decir, que si la distancia es menor a 11, va a haber un match entre el rostro desconocido y los rostros de referencia. Si el umbral es mayor a 11, será una persona totalmente diferente. Entonces vamos a almacenar esas distancias que calculemos en esta lista. Vamos a tomar cada embedding de referencia, que son 4, y vamos a calcular entonces las distancias que van a ser calculadas usando un algoritmo muy sencillo de NumPy que se llama linalg.norm, que es el que nos calcula la distancia precisamente. Entonces simplemente vamos a restar esos dos vectores y esa distancia va a ser simplemente un número, el embedding de referencia que estemos analizando en ese momento contra el embedding desconocido. ¿Listo? Tenemos eso. Vamos a convertir esas distancias en un arreglo de NumPy. Y además entonces de que esta función nos entregue las distancias, le vamos a pedir que analice cada una de esas distancias y la compare contra este umbral y nos devuelva un valor verdadero si es menor o igual a ese umbral. Entonces aquí simplemente sería distancias menores o iguales al umbral. Listo, ahí tenemos la comparación. Bien, ya estamos a punto de llegar al final. Entonces miremos ahora sí, teniendo ya la forma de calcular los embeddings, teniendo los embeddings de referencia, teniendo la forma de comparar los rostros, vamos entonces ahora sí a hacer la detección de rostros desconocidos. O no tanto la detección, sino el reconocimiento. Voy a ponerle acá signos de interrogación porque en algunas imágenes puede que no haya reconocimiento. Entonces vamos a imprimir acá, procesando imágenes desconocidas. Acá es casi lo mismo que teníamos en esta primera parte. Vamos a copiar y pegarlo acá, pero aquí vamos a ir a la carpeta de imágenes desconocidas. Vamos a imprimir el nombre y vamos a hacer el paso a paso que teníamos acá precisamente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es cargar nuestra imagen de las desconocidas, calcular los bounding boxes, detectar los rostros y acá por cada rostro detectar el embedding, calcular el embedding. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Como acá ya estamos haciendo reconocimiento, le vamos a decir a Python que si el rostro es reconocido, es decir, si el rostro se parece a los rostros de referencia, se parece a mi cara, nos dibuje el bounding box con color verde, pero si el rostro que está analizando en un momento dado, en una imagen determinada, no se parece al rostro mío, es decir, el umbral supera ese valor de 11, le vamos a decir que nos dibuje el bounding box pero con color rojo.
y que esos resultados los almacene acá en esta carpeta de resultados. Entonces vamos a ver qué también funciona eso. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el embedding, pero antes de eso, entonces, esa imagen que vamos a guardar en disco duro, vamos a almacenarla acá. Entonces vamos a partir de la imagen original. Esta imagen no tiene todavía bounding boxes, pero sobre esa imagen, image with boxes, vamos a empezar a dibujar los bounding boxes de color verde si reconoce mi cara, de color rojo si no la reconoce. Entonces vamos a decirle que vaya rostro por rostro y bounding box por bounding box, que vaya uno a uno, que calcule el embedding usando FaceNet, que calcule el embedding, que haga la comparación, después de eso que haga aquí la comparación, entonces que me entregue el vector distancias, que no voy a mirar realmente las distancias, sino que voy a mirar el vector o la lista de reconocimiento. Entonces la lista de reconocimiento, recuerden que es esta que estamos entregando acá. ¿Va a tener cuántos elementos? Va a tener 4 porque va a ser el resultado de comparar el embedding desconocido con los 4 embeddings de referencia, y cada uno de esos elementos puede ser verdadero o falso dependiendo si se cumple o no con este criterio del umbral. Entonces va a calcular eso. Ahí le digo compare faces, los embeddings conocidos contra el embedding que acabamos de calcular, y acá entonces le decimos si encontró algún match, es decir, si cualquiera de estos elementos de esta lista es verdadero, es porque al menos el rostro que estoy analizando, que es desconocido, se parece al menos a alguno de esos 4 rostros que teníamos allá, de esos 4 embeddings realmente. Entonces le voy a decir acá, imprímame y dígame que hubo un match, y entonces en ese caso le voy a decir que me dibuje un bounding box de color verde porque hizo el reconocimiento. Entonces sobre esa misma imagen de color verde, 0,2550. Listo. Pero si no, es decir, si no encontró ningún match, entonces le voy a decir que me dibuje el bounding box de todos modos, pero que lo dibuje con color rojo. Bien. Y que al final, cuando haya hecho esa comparación y cuando haya dibujado todos los rostros que tenga esa imagen, le voy a decir que almacene el resultado, en la carpeta de resultados, precisamente. Entonces en la carpeta de resultados con el mismo nombre, y acá entonces usamos EMWrite de OpenCV, pero tenemos que pasar la imagen al formato BGR porque está originalmente en RGB. Entonces acá Color, Image with Boxes, esa es la que vamos a almacenar, pero entonces tenemos que pasarla al formato CV2 Color BGR, perdón, RGB to BGR. Listo. Acá nos falta un paréntesis, creo. Listo. Y que nos indique cuándo terminó. Print, fin. Listo. Ahora sí, crucemos los dedos y miremos que también funciona esto. Un error. Acá creo que me faltó algún paréntesis. Name. Image with boxes. Acá creo que es CVT2 color. Image with boxes. Acá me sobró un paréntesis. Creo que es eso. Listo. Entonces aquí está tomando cada imagen desconocida, detectando los bounding boxes, extrayendo los rostros, pasando cada rostro por FaceNet, calculando el embedding, comparando el embedding de cada rostro desconocido con los 4 embeddings de referencia y mirando si hay o no hay un match.
Acá hay algo raro que no me está imprimiendo si hubo match. Esto está un poco extraño, miremos a ver qué pasa. A ver, miremos acá qué está sucediendo. No, acá hay algo que no funciona. Entonces leemos la imagen, calculamos los bounding boxes, extraemos... es que yo acá estoy llamando una variable faces, pero acá yo tengo una variable face. Creo que está leyendo es una de las imágenes que teníamos anteriormente. Entonces acá es faces. Miremos si eso sí es lo que está ocurriendo ahí. A ver, acá debería haber un match. Perfecto. Entonces encontró un Miguel en esta imagen, encontró otro Miguel en esta imagen. En los anteriores no ha encontrado nada. En este, otro match. Súper. Acá, súper bien. Parece que en todas las imágenes desconocidas me está encontrando. En todas las imágenes de Miguel. Y acá no. Entonces miremos acá. Acá falta uno, falta uno. Falta otro también. Match. Y fin. Bueno, tenemos varias imágenes. Fin, listo. Parece que hay match en todos. Entonces miremos los resultados. Efectivamente acá detectó 3 rostros y ninguno de ellos corresponde a Miguel. Acá lo mismo. Fíjense que esto es interesante porque para nosotros los humanos esto tiene una figura humanoide. Esta máscara de acá, pero el MobileNet tiene claramente definido que esto no es un rostro humano, detecta únicamente este. Me parece pues interesante ese resultado. Acá encontró 2 rostros, ninguno de esos soy yo. Acá encontró otro, tampoco. Acá alcanzó a encontrar 3 rostros, bastante bien porque fíjense que las imágenes acá, el fondo no es muy detallado, no es muy nítido, pero a pesar de eso logra encontrar esos rostros. Ninguno de ellos pertenece a mí. Acá encontró los 2 rostros, tampoco. Y acá, fíjense que encontró que ese rostro es mi rostro a pesar del gesto que estoy haciendo. Acá intenté engañarlo con gafas oscuras, no logré engañarlo, logró reconocerme. Acá lo mismo, acá intenté hacer otro gesto incluso tapándome la boca, no logró hacerlo. Acá lo traté de hacer más complicado, con gafas y tapándome la boca, logró reconocerme. Y en este último también. Entonces fíjense que ya tenemos un sistema bastante robusto. Claro, acá uno podría jugar un poco con el umbral que estamos escogiendo para hacer la detección, pero en última fíjense que es bastante preciso. Son sistemas tanto para la detección como para el reconocimiento, son muy robustos. Entonces esa era la idea de este video. Si les gustó, los invito a que lo compartan con todas las personas que ustedes creen que les puede gustar este tema. Les invito a darle un pulgar hacia arriba. Si les llamó mucho la atención este video y si hay muchos likes, podemos hacer más adelante un video con este mismo reconocimiento, pero ya en secuencias de video o en tiempo real, no solo con imágenes estáticas. Entonces, ya saben, dejen todos los comentarios que tengan acá abajo, el código fuente lo voy a dejar acá abajo, los enlaces de los 2 videos anteriores también los van a encontrar en la descripción. Y los invito a suscribirse al canal si les gusta el contenido que les estoy mostrando. No olviden darle suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo publique nuevo material. Y nos vemos en el próximo video.